Buenas noches, comunidad. No sé si alguien vaya a creerme, pero necesito contar lo que me pasó hace un par de años en Tonalá. No es algo que pueda guardar más tiempo, aunque todavía me tiemblen las manos al recordarlo. Puede que parezca una tontería para algunos, pero yo sé lo que sentí y lo que vi. Lo recuerdo todo con tanta claridad que me cuesta dormir. Ese día empezó mal desde temprano. Trabajo en un mercado grande de Tonalá, de esos que venden de todo, frutas, abarrotes, carnes. Me tocaba estar en la caja, pero también ayudar en el almacén cuando hacía falta. Apenas llegué, el gerente ya estaba de mal humor. Siempre ha sido un hombre pesado, de esos que buscan cualquier pretexto para demostrar que tienen el control. En un momento, al final de la mañana, cometí un error con el cambio. Me equivoqué por unos cuantos pesos y una clienta reclamó. Él aprovechó para regañarme frente a todos. Recuerdo que me dijo que ya estaba harto de mis distracciones y que si seguía así tendría que buscar otro trabajo. No intenté defenderme, pero sentí el calor subirme a la cara, como si todos me estuvieran viendo. Algunos compañeros bajaron la mirada y otros fingieron que no escuchaban. Yo solo quería desaparecer. El resto del día fue igual de pesado. Cada vez que el gerente pasaba por mi lado, me miraba como si estuviera esperando que volviera a fallar. Salí de ahí sintiéndome miserable, con un nudo en la garganta. No quería ir directo a casa porque sabía que no encontraría consuelo. Mi papá, Antenor, es un hombre serio, de pocas palabras. Desde que murió mi mamá, hace ya varios años, se volvió más cerrado. Vive ocupado con su trabajo de herrero y, aunque estoy seguro de que nos quiere, no sabe cómo demostrarlo. Mi hermano menor, Hiram, tiene 18 años y casi nunca está presente. Siempre está pegado al celular o sale con sus amigos. Cuando llegué a la casa esa tarde, nadie notó cómo me sentía. Mi papá estaba viendo la televisión con esa expresión cansada de siempre. Apenas me saludó con un movimiento de cabeza. Hiram estaba recostado en su cama, con los audífonos puestos, y solo levantó la mano cuando me vio entrar. No tenía ganas de hablar con nadie, así que agarré una chamarra ligera, guardé mis llaves en el bolsillo y salí sin explicar a dónde iba. Era el Día de los Muertos y el barrio estaba lleno de colores. Las calles tenían esos arcos de flor de cempasúchil en las puertas, los vecinos habían puesto altares en las esquinas y el aire olía a copal mezclado con el aroma dulce del pan de muerto que vendían en las panaderías. Aunque todavía había algo de movimiento, ya estaba oscureciendo y las familias empezaban a recogerse. Caminé sin rumbo fijo hasta que me di cuenta de que mis pies me estaban llevando al panteón municipal. Siempre me han gustado los panteones. Suena extraño, pero son los únicos lugares donde puedo estar en silencio sin que nadie me moleste. Ese día, más que nunca, necesitaba esa paz. Entré por la reja principal y caminé entre las tumbas, observando los altares llenos de velas, comida y fotos antiguas. Algunas familias seguían ahí, recordando a sus muertos, contando historias o rezando. Los escuchaba reír y hablar con cariño, como si los difuntos estuvieran presentes. Me dio un poco de envidia, para ser sincero. Me fui alejando hacia la parte más vieja del panteón, donde casi no había nadie. Ahí las tumbas están más descuidadas y los pasillos son estrechos, con tierra suelta que se mete en los zapatos. Fue en esa zona donde lo vi, un altar abandonado. La foto de una mujer mayor estaba apoyada contra la lápida. Los pétalos de cempasúchil estaban secos y las velas Kunz completamente apagadas. La comida que habían dejado ya estaba dura, como si llevara días ahí. Sentí algo raro en el pecho, una especie de incomodidad. No sé por qué, pero me dio tristeza. Me agaché frente al altar y miré alrededor, buscando a alguien. No había nadie. Pensé que quizá la familia se había olvidado de regresar a encender las velas. Por un momento dudé, pero algo dentro de mí me dijo que no debía dejarlo así. Encontré una cajita de cerillos tirada cerca de otro altar y después de dudarlo unos segundos, encendí una a una las velas. Mientras lo hacía, sentí un viento frío que me erizó la piel, aunque no soplaba aire en ningún otro lado. No le di importancia. Cuando terminé me quedé mirando el altar unos segundos más,
tratando de sentirme en paz por lo que había hecho. Pero no me sentí en paz. Al contrario, algo en mí se sintió inquieto. No sé si fue mi imaginación, pero tuve la sensación de que alguien me observaba desde atrás. Giré la cabeza de golpe y solo vi sombras de árboles y tumbas lejanas. El panteón estaba casi vacío y el silencio era pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Caminé de regreso a la salida intentando no pensar en ello, aunque mi corazón latía más rápido de lo normal. Cuando llegué a casa ya era tarde. La puerta estaba cerrada por dentro y tuve que tocar varias veces antes de que Hiram viniera a abrir. Apenas me miró y regresó a su cuarto. Mi papá ya estaba dormido. Me bañé rápido, intentando quitarme el olor a tierra y copal que había traído del panteón, y me metí a la cama. Antes de dormir pensé en el altar y me dije que había hecho algo bueno, que no tenía por qué sentirme raro. Pero esa noche no dormí bien. Desperté en la madrugada con la sensación de que alguien estaba mirándome. Me quedé quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, como arrastrados. Pensé que era Hiram y esperé a que entrara al baño o a la cocina, pero los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Pasaron varios segundos y luego nada. Me levanté despacio, abrí la puerta y no había nadie. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz tenue que venía de la calle. Cerré la puerta y regresé a la cama con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Me repetí que estaba sugestionado, que era por el cansancio, pero me costó trabajo volver a dormir. Algo en el ambiente de la casa se sentía diferente esa noche, más pesado, y yo no podía explicar por qué. A la mañana siguiente me sentía agotado. Me costó mucho trabajo levantarme, pero no podía faltar al trabajo. Mientras me vestía, pensé en lo que había pasado en la madrugada. Traté de convencerme de que los pasos en el pasillo eran producto de mi imaginación, que estaba demasiado sensible por lo que había pasado el día anterior. Pero había algo que no podía dejar de pensar. Esa sensación de que alguien estaba parado frente a mi puerta me había parecido demasiado real. Cuando salí de mi cuarto, Hiram estaba en la cocina preparando un café. Le pregunté si se había levantado en la madrugada y me respondió que no, que había dormido de corrido. Lo dijo con esa indiferencia que le caracteriza, como si no tuviera tiempo para mis preguntas. No quise insistir. Mi papá ya se había ido a trabajar. Siempre sale antes de las 7 para abrir el taller. Desayuné algo rápido y salí al mercado, con el mismo nudo en el estómago que había sentido el día anterior. El ambiente en el mercado no era mejor. Mi gerente me miró de reojo en varias ocasiones, como si siguiera esperando que cometiera otro error. Yo trataba de concentrarme en mi trabajo, pero me costaba. A cada rato recordaba el altar apagado del panteón, las velas que encendí y el viento frío que me había erizado la piel. No podía explicar por qué, pero sentía que de alguna manera todo estaba conectado con lo que me había pasado en la madrugada. Cuando regresé a casa al final del día, el ambiente estaba extraño. No sé cómo explicarlo, pero parecía más silencioso de lo normal. Hiram estaba en su cuarto, con la música puesta en los audífonos, y mi papá estaba en la sala viendo la televisión. Apenas me miró y comentó que había estado durmiendo mal los últimos días, que tenía pesadillas recurrentes. No quiso dar más detalles. Me limité a asentir y subí a mi cuarto. Fue ahí donde noté algo que me heló la sangre. Sobre mi escritorio había una vela derretida. Era idéntica a las que había encendido en el altar del panteón. Nadie en mi casa utiliza velas, salvo cuando se va la luz. Me quedé observándola sin entender cómo había llegado ahí. Pregunté a Hiram si él la había puesto, pero dijo que no sabía de qué le hablaba. Me lo dijo con fastidio, como si pensara que estaba bromeando. Esa noche me costó dormir otra vez. Sentía que algo se movía en la casa, aunque no escuchaba ruidos claros. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la silueta de una persona parada en la esquina de mi cuarto. No podía dejar de pensar en el altar, en esa foto de la mujer desconocida mirándome fijamente. Intenté distraerme revisando el celular, pero el cansancio me venció. Me desperté de golpe a mitad de la madrugada.
Esta vez no fueron pasos lo que escuché, sino el sonido de algo cayendo en el pasillo. Abrí la puerta despacio y no vi nada. Caminé unos pasos hasta la sala y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Por el rabillo del ojo vi algo moverse. Giré la cabeza de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Esa sensación de ser observado volvió con más fuerza. Al día siguiente, Hiram comentó que alguien había abierto la puerta de su cuarto en la madrugada. Dijo que se despertó de repente y que estaba segura de que la puerta estaba bien cerrada. Me preguntó si había sido yo, pero le dije que no. Nos miramos un segundo sin saber qué pensar. Le propuse que quizás era papá, pero él negó con la cabeza. Había escuchado su ronquido desde la sala toda la noche. Con cada día que pasaba, la tensión en la casa se hacía más evidente. Mi papá se veía cada vez más cansado y de mal humor. Yo intentaba mantenerme ocupado en el trabajo, pero no podía evitar pensar en lo que estaba pasando. No tenía a quién contárselo, y eso hacía que me sintiera aún más solo. Una tarde, al regresar del mercado, escuché a mi papá decirme que él también había empezado a notar cosas raras en la casa. Dijo que sentía que alguien lo miraba mientras dormía y que en las noches le parecía escuchar voces apagadas en el patio. No quiso profundizar. Me sugirió que quizás era mejor dejar de pensar en eso, que tal vez estábamos cansados y todo era producto del estrés. Pero yo sabía que no era eso. Las noches se volvieron insoportables. Podía sentir claramente cómo algo se movía por la casa. A veces eran sombras en el pasillo, otras veces un golpe sordo en alguna habitación vacía. Una noche desperté con la sensación de que algo respiraba cerca de mi cara. Abrí los ojos de golpe y no vi nada, pero sentí el corazón a punto de salirse de mi pecho. Ya no podía ignorarlo. Sabía que lo que había hecho en el panteón había cambiado algo en mi vida, y lo peor era que no tenía idea de cómo solucionarlo. Cada día que pasaba me sentía más desgastado. No solo era el cansancio físico por las noches sin dormir, sino una sensación constante de que algo estaba conmigo todo el tiempo. No podía explicarlo bien, pero era como si una presencia invisible me siguiera a cada lugar, observándome. En el trabajo estaba distraído, hacía las cosas mecánicamente y a veces olvidaba lo que estaba haciendo. Mis compañeros me preguntaban si me sentía bien y yo solo respondía que sí, aunque por dentro estaba hecho pedazos. Una tarde decidí contarle a mi papá lo del altar en el panteón. Le expliqué que lo había encontrado apagado y que encendí las velas, creyendo que estaba haciendo algo bueno. Antenor me escuchó en silencio, con esa mirada seria que siempre tiene. Luego me dijo que no era bueno meterse con esas cosas, que aunque no creyéramos, la gente de aquí sabía que alterar un altar podía traer problemas. No lo dijo de manera dramática, pero sus palabras se me quedaron clavadas. Sentí que estaba confirmando algo que yo ya sospechaba. Todo había comenzado esa noche. Decidí volver al panteón. Pensé que si veía el altar otra vez, podría sentirme más tranquilo. Llegué al anochecer, cuando ya casi no había gente. Caminé hasta el mismo lugar, en la parte vieja, pero el altar ya no estaba. La tumba estaba vacía, sin flores, sin velas, sin foto. Era como si nunca hubiera existido. Un hombre que trabajaba ahí estaba barriendo cerca y le pregunté si sabía qué había pasado. Me dijo que no recordaba haber visto nada en ese sitio durante los últimos días. Su respuesta me dejó helado. Regresé a casa con el corazón acelerado. Ya no podía evitar sentir que algo estaba mal. Esa misma noche escuché ruidos en la cocina. No eran sonidos normales. Parecían cosas cayendo, cajones abriéndose y cerrándose. Bajé con cuidado, tratando de convencerme de que era mi hermano buscando comida. Pero lo que vi me paralizó. Todas las gavetas estaban abiertas y los utensilios regados por el suelo. La mesa tenía sillas volteadas y el refrigerador estaba entreabierto. Me quedé parado en la entrada sin saber qué hacer. Entonces la sentí. Una presencia detrás de mí, tan cerca que podía sentir el aire frío en mi nuca. Giré despacio y ahí estaba. Una sombra en el pasillo, quieta, como una silueta humana, pero sin rasgos, sin rostro. No se movía.
No recuerdo cuánto tiempo me quedé mirándola. Estaba tan aterrado que ni siquiera podía gritar. Mis manos temblaban y apenas podía respirar. Parpadeé y la sombra ya no estaba. Sentí que las piernas me fallaban, así que me dejé caer en el piso, temblando. Me quedé ahí sentado hasta el amanecer, incapaz de volver a mi cuarto. A partir de esa noche, todo empeoró. Empecé a ver la sombra con más frecuencia. A veces en el pasillo, otras veces al pie de mi cama. Cada aparición era más clara que la anterior. No solo era una silueta, podía sentir su peso en el aire, como si realmente hubiera alguien allí. Dormir se volvió imposible. Me quedaba despierto hasta que el cuerpo me obligaba a cerrar los ojos por unos minutos. Una tarde, Hiram me dijo que había escuchado mi puerta abrirse en la madrugada. Aseguró que me había llamado y que yo no respondí, pero juraba que alguien estaba adentro de mi cuarto. Se veía incómodo, como si tuviera miedo de aceptarlo. Yo no supe qué decirle. No quería preocuparlo más. Mi papá, por su parte, empezó a estar cada vez más serio. Una noche me dijo que sentía que la casa estaba cargada, que algo la había llenado de una energía pesada. No era un hombre religioso, pero insinuó que tal vez deberíamos buscar a alguien que pudiera limpiar el lugar. Yo no respondí. En el fondo sabía que no era la casa, era yo. Había veces en que sentía el aliento frío cerca de mi cara mientras intentaba dormir. Otras veces era un susurro muy leve, imposible de entender. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. En el trabajo ya no podía concentrarme, y cada vez que pasaba cerca de un espejo o una vitrina, me parecía ver una sombra moviéndose detrás de mí. Fue entonces cuando entendí que no podía escapar. Lo que fuera que había despertado en ese panteón me estaba siguiendo. Ya no se trataba solo de sombras, era la certeza de que algo estaba conmigo en cada momento del día, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. Después de aquella noche en la cocina, sentí que mi resistencia se había agotado. Vivía en un estado constante de alerta, esperando que la sombra apareciera en cualquier momento. Ya no era solo en la madrugada. A veces sentía su presencia a plena luz del día. Llegaba del trabajo y lo primero que hacía era cerrar con llave la puerta de mi cuarto, como si eso pudiera detener algo que claramente no era de este mundo. Pero en el fondo sabía que no servía de nada. Mi papá y mi hermano también notaban el ambiente pesado de la casa. Una tarde, Antenor me comentó que se despertaba con la sensación de que alguien lo miraba desde el umbral de su cuarto. Dijo que había soñado con voces llamándolo por su nombre y que ya no recordaba la última vez que había dormido bien. Hiram, por su parte, se mostraba inquieto. Pasaba más tiempo fuera de casa y cuando estaba adentro, mantenía la música de sus audífonos tan fuerte que era imposible hablar con él. Yo no les contaba todo lo que veía, porque no quería que pensaran que estaba perdiendo la cabeza, pero en realidad me sentía cada vez más solo. Empecé a evitar la casa. Me quedaba más tiempo en el mercado, dando vueltas por los pasillos, aunque mi turno hubiera terminado. Caminaba por las calles de Tonalá hasta tarde, observando los altares que todavía seguían encendidos en algunas casas, aunque el Día de los Muertos ya había pasado. El olor a cempasúchil y copal me recordaba la noche en que todo comenzó. A veces me detenía frente a los altares y me quedaba mirando las fotos de las personas fallecidas, preguntándome si alguna de ellas tendría algo que ver con la mujer del panteón. Pero el miedo no se iba. Incluso cuando estaba fuera de casa, sentía esa presencia detrás de mí. Un día, mientras caminaba por el centro, vi mi reflejo en una vitrina y por un segundo juré que había otra silueta parada a mis espaldas. Me di la vuelta de inmediato y no había nadie. La gente que pasaba por ahí me miró raro, como si estuviera loco. La última noche que recuerdo con claridad estaba solo en casa. Mi papá se había quedado trabajando en el taller hasta tarde y Hiram había salido con amigos. Traté de distraerme viendo televisión, pero cada sonido en la casa me hacía saltar. Era como si las paredes crujieran más fuerte, como si los pasos invisibles que antes se quedaban en el pasillo ahora recorrieran toda la casa. En un momento escuché un ruido proveniente del cuarto de mi papá. Me levanté con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Avancé despacio, sintiendo que cada paso me costaba un mundo. Cuando abrí la puerta, la sangre se me heló. El suelo estaba cubierto con las mismas velas que había encendido aquella noche en el panteón. Todas estaban encendidas, iluminando el cuarto con una luz temblorosa. En el centro, apoyada contra la pared, estaba la foto de la mujer que había visto en el altar. Me quedé paralizado. No entendía cómo había llegado todo eso ahí. Sentí entonces algo frío rozar mi hombro, como si una mano invisible me tocara. Mi respiración se aceleró y no fui capaz de girar la cabeza. El miedo era tan intenso que apenas podía sostenerme en pie. No recuerdo exactamente cómo salí de la casa. Solo sé que de pronto estaba en la calle, corriendo sin mirar atrás. Terminé en una plaza cerca del centro, sentado en una banca, temblando y con la ropa pegada al cuerpo por el sudor. Pasé la noche entera ahí, mirando cada sombra que se movía a mi alrededor. Cuando regresé a la mañana siguiente con mi papá, el cuarto estaba vacío. No había velas, ni foto, ni nada fuera de lugar. Intenté explicarle lo que había visto, pero noté en su cara que no sabía si creerme. Él me dijo que quizás estaba demasiado cansado, que todo había sido un sueño, pero yo sabía que no lo era. Sentía en mi piel el frío de esa mano invisible. Desde entonces no puedo estar solo. Paso los días evitando la casa y cuando tengo que quedarme, me encierro en mi cuarto con la luz encendida. He pensado en buscar a un sacerdote o a alguien que sepa hacer limpias, pero algo me detiene. Tal vez sea miedo de que me confirmen lo que ya sospecho, que lo que traje del panteón no se va a ir tan fácil. No he vuelto a ver la sombra de manera tan clara como aquella noche, pero siento su presencia. A veces, cuando estoy a punto de dormir, percibo el mismo frío rozándome la piel. Otras veces, escucho un leve crujido en el piso, como si alguien estuviera parado a los pies de mi cama, y aunque abra los ojos y no vea nada, sé que está ahí. He llegado a pensar que esto no va a terminar nunca, y lo peor es que, aunque quiera explicarlo, nadie podría entender lo que se siente vivir con la certeza de que algo te sigue a todas partes. Algo que comenzó con un gesto inocente frente a un altar apagado y que ahora me acompaña cada segundo de mi vida. No sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Mi nombre es Marco. Esta es una historia difícil de contar porque le pasó a una persona muy querida que nunca volvió a ser la misma. Todo empezó en el 2022, cuando tenía 16 años y estaba en tercero de secundaria aquí en Tonalá. Samuel, mi amigo desde la infancia, era un chico tranquilo, de esos que no buscan problemas, pero con una tristeza escondida en la mirada que pocos notaban. Creció en un hogar con su mamá sola, que trabajaba mucho para sacar adelante a la familia. Samuel siempre vestía ropa sencilla, gastada. Sus tenis ya tenían años y su mochila estaba llena de parches. Nunca le gustaba llamar la atención, pero guardaba una rabia contenida que a veces se le escapaba sin que nadie entendiera bien por qué. La escuela pública donde estudiábamos era un lugar difícil para Samuel. No era que lo molestaran mucho, pero siempre había un grupo que no lo dejaba en paz, que lo fastidiaba y lo humillaba. Él nunca decía nada, pero yo veía cómo le pesaba, cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en él. Cuando pasábamos por los pasillos, él evitaba cruzar la mirada con los que lo molestaban y parecía querer desaparecer del lugar. Todo cambió después de una pelea. No vi cómo empezó, pero me contaron que unos chicos de otro grupo lo golpearon fuerte en el patio de la escuela. Samuel quedó tirado en el suelo, con la cara hinchada y un poco de sangre. Ese día sentí una impotencia que me quemó por dentro, porque no pude hacer nada para ayudarlo. Cuando lo vi después en la enfermería, algo estaba roto en él más allá de los golpes visibles. Había una sombra en su mirada, una mezcla de rabia y dolor que parecía absorberlo. Supe después que llamaron a sus papás y los agresores recibieron una suspensión. Uno de ellos, que ya tenía antecedentes de violencia contra otros alumnos, incluso en otra escuela, fue expulsado. Pero eso no hizo que Samuel se sintiera más feliz ni aliviado.
Sus papás parecían cuidarlo con mucho amor y preocupación, y su mamá, que sabía lo cerca que éramos, me pidió que pasara más tiempo con él para que no se sintiera solo. Claro que acepté, pero no fue así como terminó todo. Después de esa agresión, Samuel no fue el mismo. Se volvió irritable, callado, y me contó que sentía una presencia pegada a él, como una sombra que lo seguía y no lo dejaba en paz. Decía que era algo frío, pesado, que se alimentaba de su rabia y miedo. Yo al principio pensé que era su imaginación o que la frustración lo estaba dominando, pero la cosa se puso cada vez más extraña. Empecé a notar que cuando caminábamos juntos por la escuela, el aire se sentía más frío de repente, como si algo invisible se acercara. A veces veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Esas sensaciones se hicieron comunes, y no solo para mí. Otros compañeros también comenzaron a sentir algo raro cerca de Samuel. Nadie sabía qué hacer. Los maestros no decían nada, y los demás estudiantes empezaron a evitar a Samuel. Él se fue aislando, y aunque nunca lo dijo directamente, su mirada transmitía miedo y cansancio profundo. Me contaba, a su manera, lo difícil que era cargar con esa sombra, pero también parecía que no podía deshacerse de ella. La escuela dejó de ser un lugar seguro. Se sentía una tensión constante, como si esa sombra se estuviera metiendo en todos lados. Yo también empecé a tener miedo, no solo por mi amigo, sino por todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Esa presencia oscura parecía algo real, aunque invisible, y pesaba sobre todos. Pensar en esto todavía me da escalofríos, porque la rabia y el dolor que Samuel llevaba dentro parecían haber abierto una puerta a algo que no es de este mundo. Y esa puerta quedó abierta, dejando entrar una sombra que no se iría tan fácil. Después de ese día, las cosas en la escuela empezaron a cambiar de manera que nadie esperaba. Samuel ya no era solo el chico que cargaba con su tristeza. Parecía que algo más oscuro se había pegado a él y, sin querer, se estaba extendiendo a quienes lo rodeaban. No tardaron en aparecer los rumores, primero como susurros entre los pasillos, luego como historias que corrían entre grupos de estudiantes, y yo, que estaba cerca, lo sentía en carne propia. Al principio, solo algunos compañeros mencionaron que habían escuchado voces bajas, casi susurros, cuando pasaban cerca de Samuel, o que veían sombras extrañas donde no debía haber nada. Yo mismo empecé a notar un cambio en el ambiente. Los pasillos se volvían más fríos, incluso cuando afuera hacía calor y el aire se sentía denso, como si pesara sobre el pecho. Era una sensación que no podía explicar, pero que me ponía los pelos de punta. No era paranoia, porque varios lo sentían. Incluso algunos chicos que no se juntaban con Samuel dijeron que, sin querer, se sentían observados o que algo los seguía cuando estaban cerca de él. Lo que me preocupaba más era ver cómo Samuel empezaba a cambiar por dentro. Su rabia, antes contenida, ahora parecía explotar en momentos que no podía controlar. Había días en que desaparecía por horas y cuando regresaba se veía como si hubiera estado luchando con algo invisible. Me dijo, a su manera, que sentía una presión terrible, una sombra que lo acechaba y le robaba la paz. Intenté hablar con él para ayudarlo, pero él estaba tan atrapado en su propio miedo y enojo que no podía escuchar a nadie. Esa presencia invisible empezó a afectar a otros estudiantes. Algunos comenzaron a tener accidentes menores, caídas o golpes, y no había explicación clara. Otros se volvían irritables sin motivo, peleaban por cosas pequeñas o se asustaban fácilmente. Era como si la sombra que seguía a Samuel se alimentara del miedo y la ansiedad de todos. La escuela perdió la alegría que antes tenía. Se volvió un lugar tenso, donde el silencio incómodo reemplazaba las risas y charlas. Yo sentía una mezcla de impotencia y miedo. Por un lado, quería ayudar a Samuel, pero por otro, no sabía cómo enfrentar algo que parecía intangible. Empecé a buscar información, a hablar con personas mayores, a recordar historias del barrio. Me dijeron que en Tonalá y otros pueblos cercanos había leyendas sobre sombras o espíritus
que se pegaban a las personas cuando tenían mucha rabia o dolor, y que esos seres podían hacer que otros también sufrieran. No era algo que creyera del todo, pero la realidad era que algo raro estaba pasando y no podía ignorarlo. La relación entre Samuel y yo se volvió difícil. Él se alejaba cada vez más, como si tuviera miedo incluso de mí. Yo sentía que la sombra no solo estaba con él, sino que empezaba a tocar a quienes lo rodeábamos. Había noches en que no podía dormir, preocupado por lo que le pasaba, por esa presencia que parecía crecer con cada día. El miedo se hizo parte de nuestra rutina, y aunque nadie hablaba de eso abiertamente, todos lo sentíamos. En la escuela, los maestros seguían sin hacer mucho, como si no quisieran ver lo que estaba pasando. Los alumnos se dividían entre los que evitaban a Samuel y los que tenían miedo sin saber por qué. Yo veía en sus ojos una mezcla de desconcierto y terror silencioso, como si algo los estuviera consumiendo desde adentro. Esa sombra no era solo un fantasma o un miedo pasajero, era un peso real, una presencia que nos obligaba a vivir en alerta constante. Yo sentía cómo mi propia rabia y ansiedad crecían, y me daba miedo pensar que, si no hacía algo, esa sombra podría atraparme también. A veces, cuando caminaba por los pasillos vacío, sentía que algo me seguía, una sombra que se movía justo fuera de mi vista. La piel se me erizaba y el corazón me latía fuerte, pero no había nadie ahí. Esa sensación me recordaba a Samuel y a lo que estaba pasando con él. Sabía que no podía huir de eso, porque era parte de nuestro mundo ahora, una parte que ninguno de nosotros quería, pero que estaba pegada a nuestra realidad. Esa época fue la más dura que viví en la escuela. El miedo, la tristeza y la rabia se mezclaban, y aunque intentaba mantener la calma, por dentro sentía que todo podía explotar en cualquier momento. Samuel estaba atrapado en esa sombra, y yo estaba atrapado en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con él ni con nosotros. La situación llegó a un punto en el que ya no podíamos ignorar lo que estaba pasando. Un día Samuel dejó de ir a la escuela. Al principio pensé que estaba enfermo, pero pasaron 2 días completos y nadie sabía nada de él. Su mamá se veía desesperada cuando me la encontré en la tienda del barrio. Me explicó con voz temblorosa que no había vuelto a casa desde el lunes. Sentí un hueco en el estómago. Sabía que algo andaba mal, más allá de una simple desaparición. Durante esos 2 días la escuela se sentía todavía más tensa. Los rumores crecían, que Samuel había hecho algo terrible, que estaba poseído, que lo habían visto hablar solo en las noches. Algunos aseguraban haberlo visto deambulando por calles solitarias, con la mirada perdida. Otros decían que escuchaban su nombre susurrado en los pasillos, aunque él no estaba ahí. Nadie sabía qué creer, pero el miedo se había apoderado de todos. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. Me sentía culpable por no haber hecho más antes, así que salí a buscarlo. Caminé por el barrio, por la plaza donde solíamos pasar el tiempo, por los alrededores de la escuela. Lo llamaba mentalmente, esperando verlo aparecer en cualquier esquina, pero nada. Finalmente recordé un sitio abandonado cerca de un terreno baldío, un viejo taller mecánico que había sido clausurado años atrás. Algo me decía que debía ir ahí. El lugar estaba oscuro y lleno de grafitis, con el techo a medio caer. Me dio miedo entrar, pero sentí que no tenía opción. Ahí lo encontré. Samuel estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, como si ya no tuviera fuerzas para sostenerse. Su rostro era una mezcla de cansancio extremo y resignación. No me miraba directamente, solo mantenía la vista clavada en un punto fijo frente a él. Cuando me acerqué, sentí que el aire se volvía más pesado, casi irrespirable. El frío era insoportable, aunque afuera el día estaba cálido. Era como si la sombra que lo había seguido todo este tiempo ahora se hubiera hecho más grande, más fuerte. Samuel apenas me reconoció. Parecía estar atrapado en una especie de trance, y lo poco que pude entender de lo que me decía era que sentía que algo lo estaba consumiendo. Dijo que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba esa cosa que lo seguía. En ese momento lo entendí todo de golpe. La sombra
No era un simple espíritu como los de las historias viejas. Era algo que se alimentaba del sufrimiento de Samuel, que había crecido con su rabia y su dolor, y que ahora estaba tan arraigada en él que parecía imposible separarlos. Y lo peor era que yo podía sentir cómo esa cosa también me estaba probando a mí, intentando encontrar una grieta por donde entrar. Traté de mantener la calma mientras me acercaba un poco más. Le dije que teníamos que salir de ahí, que no podía quedarse solo. Él negó con la cabeza. Me hizo entender que ya no era tan sencillo, que esa sombra no lo dejaría ir. Me contó con voz apenas audible que escuchaba constantemente palabras que no entendía bien, pero que le llenaban la cabeza de rabia, de pensamientos que no eran suyos. Mientras me decía eso, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por un segundo tuve la sensación de que algo se movía detrás de mí, como una figura alargada que se deslizaba por el suelo. No vi nada al voltear, pero el miedo fue tan grande que casi salí corriendo. Solo me quedé ahí temblando, viendo cómo Samuel parecía rendirse poco a poco, como si esa presencia hubiera ganado. Empezó a llover de repente, aunque el cielo estaba despejado hacía un rato. El agua entraba por los huecos del techo, cayendo sobre nosotros como un recordatorio de que todo se estaba desmoronando. Sentí una rabia inmensa, pero también una tristeza insoportable. Me preguntaba por qué le pasaba esto a él, qué habíamos hecho para merecer algo así. Intenté tomarlo del brazo para sacarlo de ahí, pero sentí un peso extraño, como si algo invisible se opusiera. En ese instante, comprendí que la sombra no solo estaba con Samuel, parecía que estaba en el lugar mismo, como si hubiera crecido tanto que ya no cabía solo en él. Por un momento pensé que me estaba volviendo loco, porque escuché lo que parecía ser un susurro justo en mi oído. No entendí las palabras, pero sentí cómo me llenaban de miedo y rabia, como si quisieran que yo también cayera. Samuel me dijo, casi sin voz, que tenía miedo de que si salía de ahí, algo peor pasara, que la sombra podía saltar a cualquiera de nosotros. Supe que tenía razón. La sensación que tenía en ese momento era que estábamos frente a algo que podía propagarse, algo que no entendía y que no podía detener. Me quedé ahí con él un rato que pareció eterno, bajo la lluvia, sintiendo el frío meterse hasta los huesos. Yo solo quería que saliéramos vivos de ese lugar. Sabía que si no lo hacía, tal vez Samuel se perdería para siempre en esa oscuridad. Pero también sentía que, aunque lograra sacarlo, esa sombra no nos dejaría tan fácilmente. Esa noche fue el punto más alto del terror que he sentido en mi vida. Por primera vez me enfrentaba a algo que estaba más allá de cualquier explicación lógica. Y lo peor era la certeza de que, aunque saliéramos de ahí, nada volvería a ser igual. Logré convencer a Samuel de salir del taller esa noche. No fue fácil. Él estaba tan débil que apenas podía ponerse de pie, y cada vez que intentaba ayudarlo a caminar, sentía como si algo invisible nos empujara hacia atrás. Pero poco a poco, con toda la fuerza que me quedaba, lo saqué de ese lugar. Afuera seguía lloviendo, aunque menos fuerte que antes. El aire estaba helado y el silencio era tan profundo que solo se escuchaban nuestras respiraciones agitadas. Caminamos hasta su casa en silencio. Samuel apenas se sostenía y yo sentía un peso enorme en el pecho. No sabía si era por el miedo o por esa presencia que parecía seguirnos incluso fuera del taller. En el camino no podía dejar de mirar hacia atrás, esperando ver algo detrás de nosotros, pero las calles estaban vacías. Aún así, la sensación de estar siendo observado era imposible de ignorar. Cuando llegamos a su casa, su mamá salió corriendo y lo abrazó con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Le dijo que había estado buscándolo por todas partes y que estaba aterrorizada. Samuel apenas reaccionó. Sus ojos parecían apagados, como si estuviera ahí físicamente, pero no del todo presente. Los días siguientes fueron extraños. Samuel volvió a la escuela, pero ya no era el mismo. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja y una expresión vacía, como si cargara algo demasiado pesado. Los compañeros lo evitaban todavía más, algunos por miedo
y otros porque decían que estar cerca de él les hacía sentir mal. Los rumores crecieron aún más, y yo trataba de defenderlo, pero en el fondo yo también sentía algo que no podía explicar. Las sombras que había visto antes ya no se mostraban tan claramente, pero eso no me daba tranquilidad. Más bien me daba la sensación de que esa cosa se había hecho más silenciosa, como si esperara el momento adecuado para volver a aparecer. Cada vez que me cruzaba con Samuel, esa incomodidad en el estómago regresaba. Él me contó que seguía sintiendo esa presencia detrás de él, que a veces escuchaba susurros en la noche, pero que ya no intentaba resistirse. Me confesó que temía que la sombra pudiera pegarse a alguien más si luchaba contra ella. Yo trataba de decirle que iba a estar bien, aunque ni yo lo creía. Sentía que lo que había visto en el taller no era algo que se pudiera curar. Era algo que se había quedado con nosotros, algo que nos había marcado para siempre. Pasaron los meses y terminamos el ciclo escolar. Samuel empezó a faltar con más frecuencia, y cuando iba, parecía estar más delgado, más apagado. Algunos maestros comentaban que estaba deprimido, pero yo sabía que era algo más. Cada vez que estaba cerca de él, esa sensación de frío y de ser observado me atravesaba el cuerpo. Y no solo a mí. Otros compañeros comenzaron a enfermarse seguido o a tener accidentes extraños, como caídas sin explicación. Cuando terminé el colegio en 2025, me alejé de la escuela y de esa etapa de mi vida, pero nunca pude alejarme del recuerdo de Samuel. Supe por otros que dejó de ir a clases por completo y que casi no salía de su casa. No me atreví a buscarlo de nuevo. Había algo en él o con él que me daba miedo, un miedo que nunca había sentido en mi vida. A veces pienso que esa sombra sigue ahí, que nunca se fue. Me pregunto si Samuel sigue luchando contra ella o si ya se rindió. En ocasiones, cuando camino solo por Tonalá en la noche, siento de nuevo esa presencia detrás de mí, como un aire pesado y frío que me roza la espalda. Me digo a mí mismo que son solo recuerdos, que todo quedó atrás, pero en el fondo no estoy seguro. Hace poco escuché que un chico de la secundaria donde estudiábamos tuvo un accidente extraño. No lo conocía, pero la noticia me dejó inquieto. No pude evitar pensar si la sombra de Samuel había encontrado a alguien más. No tengo respuestas. Solo sé que lo que vivimos no fue producto de nuestra imaginación. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras, cosas que se sienten, que te marcan y que se quedan contigo para siempre. Hasta hoy, cuando cierro los ojos por la noche, puedo escuchar en lo profundo de mi mente un murmullo que no entiendo, pero que me llena de frío, y no puedo evitar pensar que esa sombra nunca nos dejó realmente, que está ahí, esperando. Me llamo Mariano. A pesar de ser un hombre católico, como toda mi familia, nunca he sido un fanático de la religión, ni siquiera muy devoto. Quiero dejar esto claro para que sepan que no soy del tipo de persona que piensa en cosas espirituales, sino un hombre práctico, siempre preocupado por cómo pagar las cuentas del mes y por lo que la familia necesita, porque soy padre. Vivo en Tonalá, Jalisco, en un barrio sencillo, de casas bajas y calles empedradas que parecen no cambiar nunca. Desde la ventana de la sala se alcanza a ver el Cerro de la Reina, con la cruz iluminada en la cima, un lugar muy visitado por turistas y devotos. Aquí en casa la vida siempre ha sido tranquila, sin lujos, pero con lo necesario para vivir bien. Trabajo como albañil independiente, haciendo pequeños trabajos en casas y comercios de la zona. Mi esposa, Mayara, es maestra de primaria, una mujer organizada, que cuida de todo con rigor para que nada les falte a nuestros hijos, Guillermo, de 10 años, y Lana, de 7. Nuestra rutina es la típica. Por la mañana temprano salgo a trabajar y Mayara lleva a los niños a la escuela. Por la tarde, paso a la tortillería de la esquina por tortillas recién hechas mientras ella prepara la cena. A veces hacemos tacos al pastor en casa. Otras veces ella cocina pozole. Y los fines de semana aprovechamos los tianguis de artesanías de Tonalá. Todo siempre igual,
como cualquier familia de por aquí. Aquella madrugada me había levantado solo para ir al baño. El reloj marcaba poco después de las 2 y la casa estaba en silencio. Cuando regresaba a la cama, escuché algo que me hizo detenerme en el pasillo: el sonido de campanas. Al principio pensé que seguía medio dormido, que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Era un toque continuo y pausado, muy diferente al de las campanas de la parroquia que conocía. Parecían venir del Cerro de la Reina. Sentí un escalofrío. ¿Quién estaría tocando campanas a esa hora? Caminé despacio hacia la sala y abrí la cortina. El frío de la noche entró por la ventana y me hizo estremecer. A lo lejos vi pequeñas luces moviéndose lentamente por el camino que lleva a la cima del cerro. Parecían velas o faroles antiguos. Me quedé tratando de entender qué era aquello, y mientras más observaba, más sentía el estómago apretado. Las luces formaban una fila, como si fuera una procesión silenciosa subiendo el cerro. Pensé en despertar a Mayara, pero sabía que se molestaría si la sacaba del sueño solo para mostrarle luces lejanas. Me pregunté si habría alguna vigilia de fieles ese día, alguna promesa, pero sabía que no. No era fecha de fiesta religiosa, y aún así era extraño que estuvieran ahí tan tarde. Me quedé observando por varios minutos, hipnotizado. Sentía el corazón latiendo fuerte, pero no podía dejar de mirar. En un momento me pareció que una de las luces se detenía y giraba hacia mí. Estaba demasiado lejos para estar seguro, pero tuve la sensación de que algo allá arriba me había notado. Cerré la cortina de golpe, sintiendo el sudor frío corriendo por la espalda. Cuando me acosté al lado de Mayara, no pude dormir bien. Por la mañana le conté lo que había visto. Ella comentó que probablemente estaba soñando despierto, que a veces el cansancio nos hace imaginar cosas. Guillermo y Lana escucharon la conversación y comenzaron a reír, diciendo que yo inventaba historias de fantasmas. Traté de explicarles que no era broma, que había visto claramente las luces y escuchado las campanas, pero nadie parecía tomarme en serio. Eso me dejó inquieto el resto del día. Sabía que no estaba imaginando nada. Mientras trabajaba, levantando muros y mezclando cemento, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Recordé que mi padre comentaba, cuando yo era niño, sobre leyendas antiguas relacionadas con el Cerro de la Reina. Hablaba de gente que veía procesiones de almas en la noche, cargando velas y tocando campanas. En ese entonces yo pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora esos recuerdos volvían con fuerza. Por la noche, mientras cenábamos, Mayara comentó de nuevo que yo parecía muy cansado, que tal vez debería descansar más. Dijo también que no quería que llenara la cabeza de los niños con historias de fantasmas. Sentí que estaba preocupada, pero eso solo me puso más ansioso. No quería ser el padre que parecía estar perdiendo la razón. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé solo en la sala un rato. Miré otra vez hacia el cerro por la ventana. Todo estaba oscuro y en silencio, como siempre. Aún así sentía un malestar en el pecho, una sensación de que algo estaba ocurriendo en ese lugar y que no debía ignorarlo. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo sabía que no lo era. Esa noche, cuando cerré los ojos, juraría que escuché a lo lejos un sonido tenue de campanas, lo suficiente para quitarme el sueño y hacerme recordar las luces que vi subiendo la colina. No sabía que esa sería solo la primera vez. Pasaron unos días desde aquella primera vez que escuché las campanas y vi las luces subiendo el Cerro de la Reina. Intenté convencerme de que tal vez había exagerado, que podría haber sido cualquier cosa, una reunión de vecinos, una vigilia improvisada, algo normal. Pero en el fondo, yo sabía que no. Había algo en ese recuerdo que me incomodaba demasiado, una sensación de que lo que vi no era parte de este mundo. La rutina siguió igual, aunque yo me sentía distraído. Mayara notaba que estaba más callado que de costumbre y me lo mencionaba con tono de preocupación, pero yo decía que era el cansancio del trabajo. A veces llegaba a casa
y no podía evitar mirar de reojo hacia el cerro, como si esperara ver otra vez esas luces. Por la noche, cuando cerraba las cortinas, pensaba en lo fácil que sería volver a escucharlas y lo poco que podría hacer si eso pasaba. Una madrugada, mientras todos dormían, las campanas volvieron a sonar. Esta vez ya no me sorprendieron tanto, pero el miedo me recorrió el cuerpo igual. Era el mismo tañido lento, pausado, como si marcaran el paso de algo antiguo. Me levanté sin hacer ruido y fui directo al patio. La noche estaba helada, con ese aire seco de invierno que cala en los huesos. Desde ahí podía ver el cerro mucho mejor que desde la sala. Entonces los vi. No eran solo luces, era una fila de figuras humanas avanzando por el sendero que sube al Cerro de la Reina. No podía distinguir sus rostros, estaban demasiado lejos, pero sí noté que vestían ropas oscuras, largas, que parecían de otra época. Algunos cargaban lo que parecían faroles o velas, y algo me llamó la atención: sus pasos no hacían ruido. La procesión entera se movía en silencio, y aunque el terreno es de piedras y tierra suelta, no se escuchaba nada. Me quedé paralizado, con el corazón golpeando fuerte. Tuve la sensación de que esas personas no caminaban, sino que flotaban apenas unos centímetros sobre el suelo. Quise llamar a Mayara, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Sentía que si apartaba la mirada, si me movía, podían darse cuenta de mi presencia. En un momento una de esas figuras se detuvo y giró levemente hacia donde yo estaba. Aunque era imposible ver su rostro, tuve la certeza de que me miraba. Fue como si el frío del aire se volviera más denso, como si algo invisible me envolviera y me dejara sin aire. Sentí un impulso casi infantil de correr hacia la cama y esconderme debajo de las cobijas, pero no me moví. Al final, la figura volvió a girarse y siguió subiendo detrás de los demás. La procesión entera desapareció lentamente en la cima del cerro y las campanas dejaron de sonar. Me quedé ahí, en el patio, temblando. No sé cuánto tiempo pasó antes de que reaccionara. Cuando regresé a la cama, Mayara se movió y preguntó con voz somnolienta qué estaba haciendo despierto. Le dije que había ido por un vaso de agua y no insistió. Me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente, no pude evitar comentarle lo que había visto. Ella frunció el ceño y me dijo que estaba empezando a preocuparle mi obsesión con ese tema. Mencionó que quizá estaba demasiado cansado, que debía descansar más o ir al médico. Sus palabras me dolieron porque sentí que no me creía. Más tarde, mientras compraba tortillas en la esquina, platiqué con don Ernesto, un vecino mayor que vive a 2 calles de mi casa. Le conté lo de las campanas y las luces, buscando una explicación. Él me miró con seriedad y me dijo que de joven ya había escuchado historias parecidas. Explicó que había gente que aseguraba ver procesiones de almas en pena en el Cerro de la Reina, sobre todo de madrugada. Dijo que no era nada nuevo, que esas leyendas existían desde hace generaciones. Yo quise preguntarle más, pero él se encogió de hombros y cambió el tema, como si se arrepintiera de haber dicho demasiado. Esa tarde, Mayara me vio pensativo y me pidió que dejara de hablar de fantasmas delante de los niños. Dijo que Guillermo ya estaba nervioso por las noches y que Lana había preguntado si algo malo iba a pasar. Sentí que estaba fallando como padre, que estaba metiendo miedo en mi propia casa, pero no podía sacar de mi cabeza lo que había visto. Esa noche me costó dormir. Me quedé despierto mucho tiempo, escuchando cada pequeño ruido de la casa, el viento que golpeaba las láminas del tejado del vecino, los ladridos lejanos de los perros. No hubo campanas esa vez, pero la sensación de que algo estaba cerca de nosotros era tan fuerte que apenas pude cerrar los ojos. Pensaba en lo que me había dicho don Ernesto. Procesiones de almas en pena. Sonaba absurdo, como una historia inventada, pero ¿qué otra cosa podía ser? Recordaba perfectamente los rostros cubiertos por las capuchas, el silencio absoluto, la manera en que se deslizaban por el sendero, y sobre todo, recordaba esa figura que se había girado hacia mí. No se lo dije a nadie, pero tuve la impresión de que desde aquella noche algo me estaba observando.
Desde aquella segunda noche en la que volví a ver la procesión en el Cerro de la Reina, algo en mí cambió. Empecé a vivir con una sensación constante de incomodidad, como si una sombra me acompañara a todas partes. Durante el día trataba de mantener la rutina, de trabajar y distraerme con las cosas normales de la vida, pero bastaba con quedarme un momento en silencio para que esa ansiedad regresara. Era como un presentimiento, como si algo estuviera acercándose poco a poco. Mayara notaba que yo estaba distinto. Me lo dijo varias veces con tono preocupado, asegurando que ya no sonreía como antes y que parecía distraído incluso cuando estaba con los niños. Guillermo y Lana, que normalmente me buscaban para jugar o platicar, habían comenzado a hacerlo menos. Sentía que evitaban quedarse a solas conmigo, como si percibieran que algo no estaba bien. Eso me dolía, pero no sabía cómo remediarlo. Las noches se habían convertido en un tormento. Me costaba dormir y cuando lo lograba, me despertaba sobresaltado a la menor provocación. Escuchaba ruidos en la casa que antes ni notaba. El crujido de la madera, el viento que entraba por las rendijas, los ladridos lejanos de los perros callejeros. Cada sonido me ponía en alerta. Pasaba mucho tiempo asomándome por la ventana de la sala, esperando encontrar algo, aunque al mismo tiempo temía que así fuera. Una madrugada, cuando por fin había logrado conciliar el sueño, desperté de golpe. No supe qué me había hecho abrir los ojos, pero tuve la clara sensación de que algo estaba mal. El corazón me latía fuerte y un frío extraño me recorrió el cuerpo. Permanecí inmóvil por unos segundos, tratando de escuchar, y fue entonces cuando sentí que alguien me observaba. No fue un pensamiento lógico, sino algo instintivo. Lentamente giré la cabeza hacia la ventana de nuestra habitación. La cortina estaba medio abierta y la luz tenue de la calle iluminaba una silueta. Afuera, en la banqueta, había una figura quieta, completamente inmóvil, mirando hacia adentro de la casa. La reconocí al instante. Era una de las figuras de la procesión. Llevaba el mismo manto oscuro y largo, el rostro oculto bajo una capucha. No podía ver sus facciones, pero tuve la certeza de que sus ojos estaban fijos en mí. Sentí que el aire se volvía espeso y que me costaba respirar. Me quedé petrificado, incapaz de moverme o hacer ruido. Tenía miedo de que cualquier movimiento llamara más su atención. La figura no hacía nada, solo permanecía ahí, mirándome. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Pasaron unos segundos que me parecieron horas. En un momento, Mayara se movió a mi lado y murmuró medio dormida que por qué estaba tan tenso. Quise decirle lo que estaba viendo, pero las palabras no me salieron. Ella encendió la lámpara de la mesa de noche y se giró hacia la ventana, pero cuando lo hizo, la calle estaba vacía. Me miró con una mezcla de enojo y preocupación, preguntando si estaba teniendo pesadillas o si estaba perdiendo el sueño otra vez por lo mismo. Intenté explicarle lo que había visto, pero noté que su rostro se endurecía con cada palabra. Dijo que esto no podía seguir así, que estaba afectando a los niños, que Guillermo le había preguntado si yo estaba enfermo. Eso me partió el alma. Esa noche ya no dormí más. Me quedé sentado en la cama con los ojos fijos en la ventana, esperando a que la figura regresara. No lo hizo, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Al día siguiente intenté actuar con normalidad, aunque por dentro me sentía cada vez más inestable. Los niños me miraban con cautela, como si temieran hacerme preguntas. Guillermo, más serio que Lana, me dijo al salir de la escuela que si era cierto lo que yo decía ver por las noches. No supe cómo responderle. Traté de tranquilizarlo con palabras vagas, pero me di cuenta de que él tampoco me creía del todo. Mayara estaba molesta y preocupada al mismo tiempo. Me dijo que necesitaba buscar ayuda, que estaba obsesionándome con algo que quizá no era real. Me pidió que pensara en los niños, que no los hiciera vivir con miedo. Yo quería prometerle que todo iba a estar bien, pero ni siquiera yo lo creía. La tercera noche después de ese suceso, no pude cerrar los ojos. Me quedé en la sala con las luces apagadas, mirando hacia la calle a través de la cortina. Pasaron las horas y nada ocurrió,
pero el terror psicológico era tan grande que cada minuto me parecía eterno. Sentía que esa figura iba a volver, que solo estaba esperando el momento correcto, y aunque trataba de convencerme de que no podía hacerme daño, lo cierto es que algo en lo más profundo de mí sabía que sí podía. No recuerdo en qué momento exacto empecé a sentir que mi vida ya no me pertenecía. Cada noche se había convertido en una espera interminable, y cada día era solo una pausa incómoda en medio de esa angustia. Mi mente estaba agotada. Apenas comía, apenas hablaba. Mayara me miraba con preocupación y enojo mezclados. Me dijo en varias ocasiones que esto estaba afectando a los niños, que yo parecía un desconocido. Guillermo evitaba mirarme directamente, y Lana, aunque era más pequeña, me observaba con esa curiosidad temerosa que tienen los niños cuando algo no está bien. Yo quería tranquilizarlos, decirles que todo pasaría, pero no podía mentir. No era algo que dependiera de mí, lo sentía cada vez más cerca. Esa sensación constante de ser observado ya no me abandonaba ni siquiera durante el día. Y por las noches, cuando la oscuridad llenaba la casa, sabía que estaba ahí afuera, esperando. Una madrugada, cuando el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, lo escuché. Las campanas. No era un sonido lejano, como las otras veces. Ahora se escuchaban claras, intensas, casi como si resonaran dentro de la casa. Me levanté con el corazón acelerado y me quedé un momento de pie, en medio del cuarto, sin saber qué hacer. Miré a Mayara dormida y supe que si la despertaba solo lograría asustarla más. Caminé en silencio hasta la sala. Las campanas sonaban con un ritmo que me erizaba la piel, un repique constante que parecía llamarme. Me acerqué a la puerta del patio, temblando. Algo me decía que no debía abrir, pero al mismo tiempo sentía que era inevitable. Abrí la puerta. Un viento helado entró a la casa, tan frío que me cortó la respiración. El patio estaba cubierto por una neblina espesa que no era normal en Tonalá. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero el sonido de las campanas venía de dentro de esa niebla, acompañado de un murmullo sordo como voces lejanas. Di un paso fuera de la casa. La tierra estaba húmeda bajo mis pies descalzos, y entonces los vi. La procesión estaba allí, no en el cerro como antes, sino en mi propio patio. Eran las mismas figuras encapuchadas que había visto subiendo la colina, todas de pie, inmóviles, alineadas como si me estuvieran esperando. Sus velas y faroles apenas iluminaban la bruma, pero era suficiente para distinguir sus siluetas. Al frente estaba la figura que había visto en la ventana aquella noche. Permanecía erguida, con el rostro cubierto por completo, y aunque no podía ver sus ojos, sentía que me miraba. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me caería. Las campanas dejaron de sonar de repente. El silencio fue tan profundo que me dolieron los oídos. No supe cuánto tiempo permanecimos así, ellos mirándome y yo sin poder moverme. Sentía que la procesión entera esperaba algo de mí, pero no sabía qué. Di un paso hacia atrás y entonces el murmullo de voces se hizo más intenso. No eran palabras claras, sino un sonido gutural que venía de todas las direcciones. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si estuviera respirando agua. Cerré los ojos por un instante, y al abrirlos ya no recuerdo qué pasó. Lo siguiente que recuerdo es estar en mi cama, con Mayara a mi lado y los niños en sus habitaciones, como si nada hubiera ocurrido. El sol ya estaba entrando por la ventana. Me levanté sobresaltado, preguntándome si había soñado, pero el frío que sentía en los huesos me decía que no. Pregunté a Mayara si había escuchado algo la noche anterior. Me respondió que no, que yo había dormido profundamente y que parecía incluso más tranquilo que otros días. Guillermo y Lana tampoco habían oído nada. Me miraban con esa mezcla de ternura y desconfianza, como si quisieran creerme pero no pudieran. Desde entonces no he vuelto a hablar del tema con ellos. ¿Qué podría decir? Que la procesión estaba en mi patio, que estuvieron frente a mí esperando que hiciera algo que no entendía. Nadie lo creería. Lo que sí puedo decir es que las campanas aún suenan de vez en cuando.
Algunas noches, cuando todo está en silencio, las escucho a lo lejos, y más de una vez, al mirar por la ventana, he visto esa misma silueta de pie al otro lado de la calle, inmóvil, observando mi casa. No sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Me llamo María Julia. Soy madre soltera y tengo una hija pequeña, de 4 años. Hace unos meses decidí mudarme a una casa más alejada del centro de Tonalá. La razón principal fue que el alquiler era mucho más barato y, con el trabajo en casa, pensé que sería ideal para nosotras. Desde que trabajo en home office, paso casi todo el día en la casa. Atiendo llamadas, reviso correos y trato de mantener un horario que me permita cuidar a Talita y seguir cumpliendo con mis responsabilidades. La nueva casa era modesta, con una pequeña entrada y un patio trasero donde Talita podía jugar. Aún recuerdo cómo ella se emocionó al ver el espacio abierto, el sol entrando por las ventanas y las plantas que puse en el alféizar. Era un cambio necesario para ambas, porque la ciudad estaba muy ruidosa y el estrés del trabajo y la maternidad comenzaba a pesar. Al principio, todo fue tranquilo. La vecindad parecía silenciosa, con pocas casas habitadas cerca. Solo se escuchaba de vez en cuando el ladrido de algún perro o el paso lejano de un carrito de tamales. Durante el día, Talita jugaba mientras yo trabajaba, y en las tardes salíamos a caminar por las calles de tierra batida, saludando a los vecinos que encontrábamos en el camino. La rutina era sencilla, pero se sentía bien, como un respiro. Sin embargo, con el paso de las semanas, comencé a notar algo extraño. En la casa contigua vivía una señora mayor a quien apenas había visto. La llamaban Doña Rosario, aunque nadie parecía hablar mucho con ella. A veces, al asomarme por la ventana, la veía sentada en su pequeña veranda, siempre vestida de negro, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Su mirada era fija, oscura, y daba la sensación de que no estaba completamente presente, como si estuviera viendo algo que solo ella podía percibir. Lo que más me inquietó fueron los sonidos. Por las noches, cuando ya todo estaba en silencio y Talita dormía, se empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes de esa casa. Al principio pensé que era el viento, moviendo puertas o ventanas viejas, pero no era solo eso. Había golpes sordos, como si alguien arrastrara muebles, y a veces un crujido que parecía venir de los pisos o las paredes. Eran sonidos irregulares, que no seguían ningún patrón lógico y que se repetían con frecuencia. Intenté no darle importancia, porque sabía que con el estrés podía imaginar cosas, pero cada vez que escuchaba esos ruidos sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y ansiedad que no podía explicar. En algunas ocasiones creí escuchar susurros lejanos, como voces apenas audibles, y sentía que la presión en el ambiente cambiaba, como si el aire se volviera más denso y pesado. Talita, por su parte, comenzó a mostrar señales de inquietud. Una tarde me dijo que la vecina le parecía muy seria y triste, y que a veces la veía mirándonos desde su ventana. Le resté importancia, pensando que eran miedos infantiles, pero me preocupaba su estado. Su inocencia la hacía más vulnerable a cualquier cosa que estuviera pasando, y yo sentía la necesidad de protegerla a toda costa. Así, entre los días de trabajo y las noches con ruidos inexplicables, la tensión fue creciendo. No podía descansar bien, y la sensación de que algo no estaba bien me acompañaba siempre. Por más que intentaba concentrarme en mis tareas o distraerme con música, la imagen de Doña Rosario y sus ojos oscuros se me quedaba grabada en la mente. No era solo curiosidad o vecindad. Había algo en esa presencia que me hacía sentir insegura en mi propio hogar. Poco a poco, empecé a preguntarme qué pasaba realmente en esa casa y por qué nadie hablaba abiertamente de ella. La incertidumbre se volvió un peso constante que me impedía estar tranquila, y fue entonces que decidí investigar un poco más. Después de varias semanas viviendo en la casa, la curiosidad y el desconcierto por lo que ocurría en la casa de Doña Rosario se hicieron imposibles de ignorar. Empecé a prestar más atención a los detalles.
tratando de entender si todo lo que sentía era real o producto de mi mente cansada y preocupada. Una mañana, mientras Talita jugaba en el patio, la vi en la veranda. Estaba allí sentada, con su postura rígida y su vestido negro que parecía absorber la luz del sol. Su rostro, sin sonrisa, tenía un aire de tristeza profunda, pero lo que más me llamó la atención fue su mirada, fija, penetrante, casi vacía, como si estuviera mirando a través de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y, sin saber bien por qué, me alejé lentamente de la ventana. Esa imagen se quedó rondando mi cabeza durante todo el día. No podía dejar de pensar en lo extraña que era esa mujer, cómo sus ojos parecían esconder secretos que nadie quería contar. Intenté contarle a una de las vecinas que ya conocía, la señora Lupita, una mujer mayor y amable que siempre saludaba cuando nos cruzábamos en la calle. No esperaba mucha información, pero para mi sorpresa, ella fue la que me abrió una puerta que no creía encontrar. Por lo que me dijo, doña Rosario no era una vecina cualquiera. La señora Lupita me comentó que la mujer había tenido problemas graves desde hacía años, algo que la había hecho alejarse de todos y vivir casi en aislamiento. Me dijo que varios sacerdotes habían ido a su casa muchas veces, que incluso una bencedeira, una mujer que se dedica a bendecir y hacer rituales para alejar el mal, visitaba con frecuencia para ayudarla. La palabra exorcismo salió en la conversación, aunque nadie parecía querer entrar en detalles. Me explicó que en la comunidad se había corrido el rumor de que doña Rosario estaba atrapada en una lucha contra algo oscuro, un mal que no se veía, pero que la afectaba profundamente. Cada vez que alguien intentaba ayudarla, parecía que la situación empeoraba y que la mujer caía en estados de confusión y miedo constantes. Mientras escuchaba todo eso, sentí una mezcla de miedo y compasión. No era una historia de terror para mí, sino la realidad dolorosa de una persona que, por alguna razón, estaba sufriendo mucho, pero también no podía negar que esa explicación hacía que las noches en la casa fueran aún más inquietantes. No solo escuchaba ruidos extraños, sino que ahora pensaba que detrás de esos sonidos había una presencia real, algo que se resistía a ser expulsado. Volví a mirar hacia la ventana con cautela y noté que la casa de doña Rosario parecía siempre oscura, incluso cuando el sol brillaba. Las cortinas pesadas y cerradas impedían ver lo que ocurría adentro, y la sensación de abandono era palpable. A veces, en las noches claras, veía luces tenues que se encendían y apagaban, como si alguien estuviera realizando algún tipo de ritual. A partir de ese momento, cada vez que escuchaba un golpe o un susurro en la noche, mi corazón se aceleraba y me encontraba mirando hacia la puerta o la ventana, esperando no saber qué. La casa, que en un principio parecía un refugio, se convirtió en un lugar donde la calma era solo aparente y la realidad se torcía en algo más oscuro. Mi mente empezó a cuestionarse si estaba exagerando o si, en verdad, algo extraño ocurría. Me sentía atrapada entre el deseo de proteger a Talita y la necesidad de entender qué pasaba con esa mujer y su casa. Los días se volvieron pesados y mis sueños comenzaron a cambiar, llenos de sombras y presencias que no podía explicar. Intentaba mantener la rutina, concentrarme en el trabajo, pero la inquietud crecía como una sombra que se hacía más grande cada día. Sabía que algo estaba pasando, pero no sabía si era algo que debía temer o algo que debía intentar ayudar. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y esa mezcla era lo peor que podía sentir. Los sueños empezaron a llegar sin aviso, con una fuerza que no podía controlar. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía a doña Rosario parada frente a mi casa, vestida completamente de negro, con el cabello blanco recogido y un rostro que parecía más severo y oscuro que en la realidad. En esos sueños, ella sostenía objetos extraños, unas cruces gastadas, rosarios antiguos y a veces algo que parecía un puñal oxidado. No podía entender qué significaban esos símbolos, pero sentía una mezcla de miedo y atracción, como si algo me llamara a prestar atención. A veces, en los sueños, la veía tocar la puerta,
lenta y repetidamente, pero nunca abría. Su mirada me atravesaba y por momentos parecía que quería decirme algo que yo no lograba comprender. Al despertar, mi corazón latía acelerado y el sudor frío cubría mi frente. No podía evitar sentir que esas imágenes se mezclaban con la realidad, como si lo que sucedía en los sueños estuviera intentando filtrarse en mi vida diaria. Durante el día, la presencia de la casa vecina se hacía más fuerte. Los ruidos nocturnos, que antes podía ignorar o explicar como el viento o algún animal, ahora eran imposibles de pasar por alto. Pasos lentos y pesados que parecían caminar alrededor de mi casa, golpes secos y arrastrar de muebles invisibles. En ocasiones, creía escuchar susurros lejanos, como voces que discutían en un idioma que no reconocía, pero que me helaban la sangre. La ansiedad empezó a invadir cada momento de mi día. Trabajar desde casa se volvió un reto, porque la concentración desaparecía con cada sonido inesperado. Talita, por su parte, se había vuelto más callada y evitaba salir al patio cuando yo no estaba cerca. A veces, mientras jugaba, me decía que sentía que alguien la miraba desde la ventana de la vecina. Su inocencia me rompía el corazón y me hacía sentir culpable por haberla traído a ese lugar. Intenté buscar razones lógicas. Pensé que quizás eran los nervios, el cansancio o el estrés acumulado, pero no podía negar lo real que se sentía todo. Había algo en el aire, una tensión que se podía cortar con las manos, y eso me hacía temer por nuestra seguridad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo diferente. No era un simple ruido o un golpe, sino un sonido constante, como si alguien estuviera rascando la pared que da hacia la casa de doña Rosario. Me levanté lentamente, tratando de no despertar a Talita, y me asomé a la ventana. La calle estaba vacía, iluminada por la tenue luz de un farol. No había nadie afuera, pero el sonido persistía, aumentando poco a poco, como si alguien invisible estuviera tratando de entrar. Sentí un nudo en la garganta y el corazón me latía con fuerza. Cerré la ventana rápidamente y me quedé temblando, sin saber si lo que escuché fue real o producto de mi mente. Esa noche no dormí bien y al amanecer supe que las cosas no podían seguir así. La incertidumbre y el miedo empezaron a consumirnos. Quería proteger a Talita, pero sentía que la casa, que debía ser nuestro refugio, se había convertido en una trampa invisible. La presencia de doña Rosario y lo que la rodeaba parecía crecer, oscureciendo cada rincón, y yo no sabía cómo escapar. Las noches se volvieron insoportables. La sensación de ser vigilada crecía con cada hora que pasaba, y aunque intentaba mantener la calma por Talita, dentro de mí todo era un torbellino de miedo y agotamiento. No solo eran los sonidos, los pasos o los susurros, era como si una presencia invisible estuviera clavando sus ojos en mi alma, impidiéndome descansar, vivir con normalidad. Una madrugada desperté con el corazón latiendo a 1000, porque escuché golpes en la puerta principal. La casa estaba en silencio. Talita dormía profundamente, pero esos golpes firmes y lentos retumbaban en mis oídos. No hubo nadie cuando abrí, solo el viento frío que colaba por la rendija. Pero al cerrar la puerta, algo llamó mi atención. En el piso, justo al lado del umbral, había símbolos trazados con un polvo oscuro, una cruz invertida con líneas que no reconocí. Sentí que el aire se volvió más pesado, como si esos dibujos atraparan una sombra en la casa. Desde ese momento, todo se volvió más difícil. Encontraba objetos fuera de lugar, pequeñas ramas secas en la entrada, y a veces sentía un frío intenso en la sala, aun cuando afuera hacía calor. Talita dejó de querer jugar en el patio y pedía que la abrazara más seguido, como si ella también sintiera el miedo que yo intentaba ocultar. Intenté buscar ayuda, pero hablar de lo que ocurría con alguien me parecía imposible. No quería que pensaran que estaba loca o que exageraba por estrés. Las palabras se me quedaban atoradas en la garganta cada vez que intentaba explicar lo que pasaba. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué ni cómo. Pensé en mudarnos otra vez,
en dejar atrás la casa y esa vecindad que se había vuelto un laberinto de sombras. Pero también sentía que algo me ataba a ese lugar, una mezcla extraña de protección y condena. Era como si al alejarme, la presencia también se llevara a Talita, o peor, me dejara sola con ese miedo que ya había arraigado en mí. Después de algún tiempo viviendo ese infierno, una noche, de repente, todo se volvió tranquilo y silencioso. Nunca volví a ver a doña Rosario. No sé si todavía vive ahí, si se mudó, se fue, o si pasó algo más. Curiosamente, los sueños, los ruidos y los golpes, todo se detuvo cuando ella desapareció. Hasta llegué a platicar con doña Lupita, pero ella dijo que tampoco sabía nada, que no había visto nada y que sentía que todo eso era muy extraño. Con el tiempo, empecé a dejar esa historia de lado. Tenía que ganar dinero, ocuparme de mi trabajo, de mi hija y de la casa. Mucho que hacer sola. No me quedaba tiempo para estar pensando en la vecina Rosario. No sé si fue real o si mi mente cansada creó fantasmas para enfrentar la soledad y el miedo. Lo único cierto es que algo cambió para siempre en mi vida, y aunque intentemos dejarlo atrás, la sombra de doña Rosario y su casa sigue allí, en algún rincón de Tonalá, esperando silenciosa.